¿Alguna vez te has preguntado si Dios está intentando hablarte, pero no sabes cómo identificar sus señales? ¿Te has sentido perdido, cuestionándote si esa decisión que estás a punto de tomar es realmente la voluntad de Dios o solo tus propios pensamientos? ¿Y si te dijera que dentro de ti hay un poder espiritual, un regalo divino que muy pocos conocen y que puede transformar por completo tu manera de vivir, decidir y entender lo que Dios quiere para tu vida? ¿Lo creerías? Este poder no es exclusivo para pastores, profetas o líderes espirituales. Es para ti, para los que buscan a Dios de verdad, para los que han sufrido y necesitan dirección, para los que claman por una señal del cielo. Hoy ese poder será revelado, porque en este video vamos a hablar del discernimiento espiritual, una herramienta celestial que puede abrir tus ojos a la voluntad de Dios, ayudarte a evitar errores que destruyen tu paz y llevarte por un camino de claridad, propósito y obediencia. Imagínate despertar cada día con la certeza de que no estás solo, de que el cielo te está guiando paso a paso. Ese es el impacto que el discernimiento puede traer a tu vida. Y si llegaste hasta aquí, no es casualidad. El Espíritu Santo te ha traído por una razón. Hoy vas a descubrir cómo reconocer las señales de Dios en los pequeños detalles de tu día a día, cómo distinguir su voz entre el ruido del mundo y cómo aplicar este poder para vivir una vida que agrada al corazón del Padre. Pero no solo eso. La penúltima enseñanza que recibirás en este estudio puede ser la llave para desbloquear una bendición que ha estado retenida en tu vida espiritual durante años. No te desconectes, no adelantes, no te distraigas. Antes de comenzar el estudio te invito a hacer algo muy importante. Escribe en los comentarios la frase «Padre, dame discernimiento». Esa frase será tu acto profético de fe, tu declaración espiritual de que estás abierto a escuchar la voz de Dios. Y no es solo eso. Cuando comentas y das me gusta a este video, estás ayudando a que el algoritmo de YouTube lo recomiende a más personas que, igual que tú, están buscando respuestas y dirección. Estás evangelizando. Estás sembrando esperanza. Muchos hermanos y hermanas en la fe no tienen una iglesia cerca, no tienen a nadie que los guíe. Para ellos, este canal es un refugio, un lugar de alimento espiritual. Y tú haces parte de eso, así que suscríbete ahora y únete a esta comunidad que crece cada día con el propósito de conocer más a Dios. Ahora, respira profundo, abre tu alma, porque estás a punto de comenzar un viaje que podría cambiar tu vida para siempre. El discernimiento no es un tema cualquiera. Es la diferencia entre la confusión y la claridad, entre la derrota y la victoria, entre alejarse de Dios o caminar en su perfecta voluntad. Vamos a comenzar. Y ahora que has abierto tu corazón para recibir esta palabra, y has comprendido que el discernimiento es un don disponible para ti, es momento de ir más profundo y entender con claridad qué es realmente este discernimiento espiritual, por qué es tan esencial en tu vida y cómo puede transformarte desde adentro hacia afuera. Porque quizás has creído que el discernimiento es simplemente tener buena intuición o un sentido común agudo, pero no es así. El discernimiento que viene de Dios no es una habilidad mental ni una estrategia humana. Es un don celestial. Es como si el Espíritu Santo colocara dentro de ti un radar espiritual que comienza a vibrar cuando algo no está alineado con el corazón de Dios. Ese radar no solo te advierte del peligro, sino que te señala el camino correcto, el que te lleva a la voluntad perfecta del Padre. Imagina por un momento que estás en medio de una niebla espesa, sin poder ver claramente hacia dónde avanzar. Esa niebla puede tener la forma de decisiones difíciles,
caminos inciertos, relaciones confusas o puertas que se abren sin que sepas si vienen de Dios o del enemigo. En medio de esa incertidumbre, el discernimiento actúa como una brújula divina que apunta hacia el norte espiritual, la voluntad de Dios. Y esa brújula no se activa por lógica humana, sino por comunión con el cielo. Este tipo de sabiduría fue precisamente lo que pidió Salomón cuando se encontró ante una responsabilidad demasiado grande para sus fuerzas. Acababa de recibir el trono de su padre David, y ante la tarea de gobernar a todo un pueblo, no pidió riquezas ni venganza contra enemigos. En cambio, elevó una oración que revelaba el anhelo profundo de su alma. Da, pues, a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Primera Reyes 3:9. No buscaba control, buscaba comprensión espiritual, y fue tal la humildad de su súplica que Dios no solo le concedió ese discernimiento, sino que añadió a ello sabiduría, prosperidad y honra como ningún otro rey había tenido. Porque cuando alguien pide discernimiento de verdad, demuestra que desea gobernar su vida bajo los principios del cielo, no bajo los caprichos de la carne. Quizás tú no reinas sobre una nación como lo hizo Salomón, pero cada día estás tomando decisiones que afectan tu hogar, tu paz, tu fe, tus relaciones. Y al igual que él, necesitas un corazón entendido, uno que sepa reconocer la voz de Dios en medio del ruido, que sepa distinguir entre una oportunidad enviada por el cielo y una trampa disfrazada de bendición. Vivir sin discernimiento es vivir expuesto, vulnerable, guiado por apariencias, emociones o presiones externas. Pero cuando el discernimiento habita en ti, el alma se estabiliza, porque ya no reaccionas por impulso, sino que respondes con sabiduría. Ya no corres hacia lo primero que brilla, sino que esperas a que la luz verdadera te ilumine el camino. Y lo más hermoso es que este discernimiento no es un privilegio de unos pocos. Es una gracia ofrecida por Dios a todo aquel que lo pida con fe y con sinceridad, porque el Padre no desea que sus hijos caminen a oscuras. Él anhela que vivas con los ojos del alma bien abiertos, caminando con firmeza, protegido de las mentiras del enemigo y guiado por la sabiduría que solo el cielo puede ofrecer. El discernimiento es más que una herramienta, es una forma de vivir, conectado con la voluntad de Dios en cada paso. Y cuando comienzas a ver la vida desde esa perspectiva, todo cambia. Porque incluso en medio del caos, encuentras claridad. Y en medio del silencio, escuchas la voz que te dice exactamente hacia dónde debes ir. Y si estás dispuesto a escuchar con el corazón, entonces debes saber que uno de los caminos que Dios utiliza para hablarnos con mayor profundidad es precisamente cuando dormimos. Porque cuando el cuerpo reposa y la mente se aquieta, el espíritu se vuelve más receptivo. Allí, en ese silencio del alma, el Señor puede sembrar visiones, alertas, promesas, y también destinos. Dios no está limitado al lenguaje verbal. Él se mueve más allá de las palabras que conocemos, usa imágenes, símbolos, escenas, que a veces parecen extrañas, pero que en realidad contienen una verdad espiritual poderosa. Eso fue lo que vivió José, aquel joven rechazado por sus hermanos, pero escogido por Dios para llevar adelante un propósito eterno. Una noche, mientras dormía, José soñó que él y sus hermanos ataban gavillas en el campo, y de repente su gavilla se mantenía firme y erguida, mientras las de sus hermanos se inclinaban ante la suya. Y luego soñó con el sol, la luna y 11 estrellas haciendo lo mismo. Estos sueños, registrados en Génesis 37, 5, 11, no fueron simples, productos de su imaginación juvenil. Eran visiones celestiales que contenían el mapa de su futuro.
Lo extraordinario es que, aunque los que lo rodeaban no lo entendieron e incluso lo rechazaron, José mantuvo esos sueños vivos en su interior. No por orgullo, sino porque había algo en su espíritu que le confirmaba que aquello venía de Dios. A veces no necesitas la aprobación de todos, necesitas la paz interna que viene del discernimiento. Y aquí es donde esta enseñanza toca tu vida, porque tal vez tú también has tenido sueños que te han dejado inquieto, imágenes repetidas que no logras explicar, escenas que se graban en tu memoria sin razón aparente. ¿Y si Dios estuviera intentando hablarte a través de ellos? ¿Y si esa impresión que has ignorado fuera una advertencia del cielo o una promesa que debes guardar? No todos los sueños son divinos, y por eso es tan necesario el discernimiento. Algunos sueños nacen del cansancio, del temor o del exceso de pensamientos. Pero cuando un sueño proviene del cielo, hay características que lo distinguen, suelen traer claridad en medio del misterio. Muchas veces se repiten, no solo en contenido, sino en emoción, y sobre todo, dejan una sensación que no se borra fácilmente, una paz profunda, una urgencia santa, una certeza que sobrevive al amanecer. El discernimiento no solo te ayuda a interpretar un mensaje, te permite reconocer su origen, y eso es vital, porque hay sueños que edifican, otros que distraen y algunos que pueden engañar. Solo el discernimiento, esa sensibilidad espiritual afinada por la comunión con Dios, puede mostrarte qué guardar, qué desechar y qué orar para entender. José no solo soñó, supo esperar. No buscó forzar el cumplimiento de lo que vio, fue paciente, fue fiel, fue probado, y al final el sueño se cumplió con precisión divina, porque lo que viene de Dios, aunque tarde, siempre llega en el tiempo perfecto, y ese principio también se aplica a ti. No ignores lo que Dios pueda estar mostrándote mientras duermes. Él sigue hablando, y muchas veces lo hace cuando todo está en silencio, porque el cielo no necesita ruido para revelarse solo un corazón dispuesto a recibir. Hay momentos en los que no basta con soñar, también es necesario saber escuchar, porque si Dios puede revelarse mientras dormimos, cuánto más desea hablarnos cuando estamos despiertos, atentos, caminando con Él en lo cotidiano. Y sin embargo, ¿cuántas veces ignoramos su voz simplemente porque no sabemos reconocerla? No eres el único que alguna vez se ha preguntado, ¿fue Dios quien me habló o solo fue mi pensamiento? Esa duda habita en el corazón de muchos creyentes, sinceros, y no debería causar vergüenza, sino llevarnos a buscar con más profundidad, porque aprender a distinguir la voz de Dios es parte de nuestro crecimiento espiritual. Y como todo en el reino, requiere sensibilidad, obediencia y relación. La Biblia nos muestra con ternura y claridad cómo incluso los llamados por Dios tuvieron que aprender a reconocer su voz. El joven Samuel es un ejemplo hermoso de esto. Él servía en el templo, vivía en un ambiente consagrado y sin embargo no conocía todavía al Señor de manera íntima. Una noche mientras dormía, una voz lo llamó por su nombre. Samuel, pensando que era Elí, su maestro, fue corriendo a su encuentro. «Aquí estoy», dijo. Pero Elí no lo había llamado. Esto se repitió 3 veces. Fue entonces cuando el vicentosnin, sacerdote, entendió que era Dios quien estaba llamando al muchacho, y le instruyó sabiamente: «Si él te llama de nuevo, di, habla, Señor, porque tu siervo escucha». Y así fue. Cuando Samuel respondió con esas palabras, la voz del cielo se manifestó sin velos, y su vida jamás volvió a ser la misma. Este relato, en 1 Samuel 3, 1-10, nos muestra que Dios puede estar hablándonos, pero si no tenemos el discernimiento para reconocer su voz, podríamos seguir corriendo a la dirección equivocada, porque la voz de Dios no siempre es estruendosa. A veces es suave como un susurro, firme como una convicción interior,
o clara como una impresión que no se va del corazón. Entonces, ¿cómo reconocerla? En primer lugar, la voz de Dios nunca contradice su palabra. Él no se desdice ni se contradice. Por eso, todo lo que escuches debe ser filtrado por las Escrituras. En segundo lugar, su voz trae paz. Aun cuando lo que dice sea desafiante, no deja confusión, temor ni ansiedad. Trae claridad y seguridad. Y en tercer lugar, su voz es personal. Dios te conoce profundamente. Sabe cómo hablarte. Sabe cuál es tu lenguaje del alma. Cuando Él habla, lo hace de una forma que solo tú puedes reconocer, porque es el Padre hablando con su Hijo. El ruido del mundo muchas veces quiere silenciar esa voz. Las opiniones ajenas, las urgencias del día, las emociones intensas, incluso el miedo, todo eso puede distorsionar la frecuencia espiritual. Pero cuando entrenas tu oído, cuando buscas en oración, cuando te alimentas de la palabra, empiezas a distinguir. Y entonces, cuando Dios hable, no correrás confundido, sabrás responder con reverencia. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Y ese será el principio de una vida dirigida, no por impulsos, no por presión, sino por revelación. Una vida guiada por la voz que nunca se equivoca. La voz del Padre, la voz que te ama, la voz que te llama por tu nombre. Y cuando aprendes a reconocer la voz de Dios, también se despierta en ti una capacidad aún más profunda, la de identificar cuando algo, aunque parezca espiritual, no proviene del cielo. Porque no todo lo que brilla es luz verdadera, y no todo lo que parece bueno es voluntad de Dios. Por eso el discernimiento no solo te guía, también te protege. Vivimos en tiempos donde la confusión se disfraza de verdad, donde el engaño se presenta con apariencia de piedad, donde muchas voces se levantan usando el nombre de Dios, pero sus intenciones están lejos del corazón del Padre. Jesús, que conocía la fragilidad del alma humana, fue muy claro en su advertencia: mirad que nadie os engañe. Mateo 24:4. Estas palabras no fueron una sugerencia, fueron una alerta urgente. Y en otra ocasión, aún más contundente, nos advirtió: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Mateo 7:15. Qué imagen tan fuerte, pero tan real. Personas que aparentan ser siervos, que hablan palabras bonitas, que usan versículos, que se mueven entre los creyentes con naturalidad, pero que por dentro tienen otras motivaciones. ¿Cómo identificarlos? Jesús mismo nos da la respuesta: por sus frutos los conoceréis. Es ahí donde el discernimiento se convierte en un escudo espiritual, porque los frutos no siempre son visibles de inmediato. A veces se necesita tiempo, paciencia y sensibilidad espiritual para notar lo que se esconde detrás de una fachada de santidad. El discernimiento te ayuda a ver más allá de las apariencias, a detectar los detalles, las actitudes, los patrones que no concuerdan con el carácter de Cristo. Y esto no aplica solamente a personas, también a mensajes, doctrinas, movimientos, incluso decisiones que parecen correctas, pero que nacen de la ambición o del orgullo. Porque el enemigo ya no aparece vestido de sombra o con amenazas visibles. Hoy trabaja disfrazado de verdad, de éxito, de bendición. Y si no estás firme, puedes caer en sus trampas sin darte cuenta. Muchos han sido heridos espiritualmente porque confiaron ciegamente en lo que parecía bueno. Pero el discernimiento no te llama a desconfiar de todos, sino a examinarlo todo con los ojos del Espíritu, no desde el juicio humano, sino desde la verdad de la palabra. Porque un árbol puede tener hojas verdes, pero si su fruto es amargo, no proviene de Dios. No ignores las señales. Si algo te inquieta en el espíritu, si hay contradicción entre lo que se predica
y lo que se vive, si lo que escuchas exalta más al hombre que a Cristo, detente, ora, pide dirección, porque el mismo Jesús que te salvó es el que quiere guardarte del error. Discernir no es ser crítico, es ser cuidadoso, es valorar tu alma lo suficiente como para no ponerla en manos de cualquiera. Es amar tanto la verdad que no permites que se mezcle con la mentira. Y eso, amado, es una muestra de madurez espiritual, no de desconfianza, sino de reverencia, no de miedo, sino de amor por la pureza del Evangelio. El engaño se disfraza, el discernimiento lo desnuda, y quien camina en discernimiento nunca camina solo, porque va de la mano del Espíritu, viendo lo que otros no ven, escuchando lo que otros ignoran, y permaneciendo firme cuando muchos caen. Esa es la protección que viene de vivir conectado con el corazón de Dios. A veces, lo que transforma por completo la manera en que tomamos decisiones no es algo externo, sino una presencia interna. No se trata solo de saber qué hacer, sino de estar conectado con aquel que sabe todas las cosas. Y es ahí donde entra en escena la persona más olvidada por muchos creyentes, pero absolutamente esencial, el Espíritu Santo. Porque el discernimiento verdadero no nace del esfuerzo humano, ni de acumular conocimiento religioso. Nace de caminar en comunión con el Espíritu de Dios, que ha sido enviado para guiarnos a toda verdad, para enseñarnos a vivir con sabiduría divina y para mostrarnos, paso a paso, cómo actuar en cada situación. No es una teoría, es una relación. Hay un momento poderoso en el libro de los Hechos que ilustra con belleza cómo el Espíritu Santo dirige a quienes están disponibles para obedecer. Felipe, uno de los hombres de Dios del primer siglo, estaba en medio de su ministerio cuando recibió una instrucción inesperada. No fue un llamado multitudinario ni una misión visible a los ojos humanos. Fue una simple indicación para dirigirse al camino que baja de Jerusalén a Gaza, una ruta desierta y aparentemente sin propósito. Sin cuestionar, Felipe obedeció. Y allí, en ese lugar donde muchos no verían nada, el Espíritu le habló nuevamente. Le dijo que se acercara a un carro que venía por el camino. Dentro viajaba un eunuco etíope, un hombre importante que leía el libro del profeta Isaías, pero no lograba entender su significado. Fue entonces cuando Felipe, movido por la sensibilidad que da el Espíritu, se unió a él, le explicó las Escrituras, le habló de Jesús, y aquel hombre creyó. Fue bautizado en ese mismo instante en medio del desierto. Esta historia está en Hechos 8, 26, 40, y es uno de los ejemplos más claros de cómo el discernimiento guiado por el Espíritu puede impactar eternamente a una vida o a una nación entera. Pero esto no sucedió porque Felipe fuera especial. Sucedió porque estaba atento, porque estaba disponible, porque su vida no se movía por lógica ni por conveniencia, sino por la voz dulce y clara del Espíritu Santo. Y tú también puedes vivir así, porque el mismo Espíritu que guió a Felipe habita en ti. Él quiere hablarte, dirigirte, revelarte cosas que no podrías ver por ti mismo. Pero para eso necesitas sintonizar tu corazón con el cielo. Y eso solo se logra a través de la oración constante, de una vida de adoración, de tiempos a solas donde no solo hablas, sino también escuchas. Cuando permites que el Espíritu Santo te guíe, no necesitas tener todas las respuestas. Solo necesitas dar el siguiente paso, porque Él se encarga de revelarte el propósito detrás de cada instrucción. Él abre puertas, cambia agendas, conecta caminos. Su guía no siempre será lógica, pero siempre será perfecta. El discernimiento que proviene del Espíritu no solo te ayuda a evitar el error, también te posiciona en el lugar exacto, en el momento oportuno,
para cumplir el plan que Dios diseñó para ti desde antes que nacieras. Y cuando vives bajo esa guía, hasta el desierto se convierte en terreno fértil para los milagros. Hay decisiones que cambian el rumbo de una vida entera, y muchas veces esas decisiones no se toman en momentos de calma, sino en medio del caos. Porque hay situaciones que nos empujan al límite, donde ya no basta con pensar bien, ni con hacer lo que parece correcto. En esos momentos, lo único que realmente puede salvarnos es el discernimiento que proviene de Dios. Todos pasamos por temporadas donde todo parece tambalear. Noticias inesperadas, amenazas que escapan de nuestras manos, decisiones que no pueden esperar, situaciones donde no hay margen para el error. Y es ahí, en medio de esa presión que nos aplasta, donde muchos colapsan, pero también donde Dios levanta a quienes saben buscarle con el corazón correcto. La Biblia nos muestra un ejemplo extraordinario de discernimiento bajo presión en la vida de Daniel. El rey Nabucodonosor había tenido un sueño que lo perturbó profundamente, pero no quería revelarlo. Exigió que sus sabios no solo interpretaran el sueño, sino que también le dijeran cuál había sido el sueño en sí, algo humanamente imposible. Y al no obtener respuesta, ordenó que todos los sabios de Babilonia fueran ejecutados, incluyendo a Daniel y sus amigos. Cualquier persona habría entrado en pánico, pero Daniel no. Él pidió tiempo, no para ganar ventaja, sino para buscar dirección. Se reunió con sus compañeros y juntos oraron, clamaron, intercedieron. Y en la noche Dios le reveló el sueño y su significado. Él no improvisó, él discernió, y esa revelación no solo salvó su vida, sino también la de muchos más. Este relato se encuentra en Daniel 2, 16, 23, y es una joya espiritual para quienes desean aprender a escuchar a Dios bajo presión, porque Daniel no confió en su propia inteligencia, ni en su experiencia, ni en sus contactos. Confió en la intervención divina. Él sabía que el discernimiento no se improvisa en medio de la tormenta, se busca de rodillas. Y eso es lo que tú y yo necesitamos recordar, que en tiempos de crisis no hay recurso más poderoso que la oración sincera unida a la fe expectante. Tal vez hoy tú te encuentras en una situación parecida. Quizás no hay una amenaza de muerte, pero sí una presión que te quita el sueño. Una decisión urgente, un problema familiar, una necesidad financiera, una incertidumbre que nubla tu juicio. Y en ese lugar de tensión, tu alma clama por claridad. El discernimiento que viene de Dios es lo que te permitirá ver lo que otros no ven, mantener la calma cuando otros ceden y actuar con sabiduría cuando parece que todo se desmorona. Pero hay algo más que aprender de Daniel. Él no solo oró, él esperó, no se precipitó, y cuando recibió la revelación no titubeó en actuar. Ese equilibrio entre oración, espera y acción es la marca de quienes caminan en discernimiento, porque hay quienes oran, pero no esperan. Hay quienes esperan, pero nunca actúan. Daniel hizo las tres cosas y fue honrado por Dios. El discernimiento en tiempos de crisis no elimina el dolor, pero ilumina el camino. No borra el problema, pero te muestra cómo enfrentarlo. No quita la presión, pero te da el respaldo del cielo. Y cuando sabes que no estás tomando decisiones solo, cuando tienes la certeza de que el mismo Dios que habló con Daniel también quiere hablar contigo, entonces la tormenta pierde su fuerza, porque tú sabes en quién has confiado. Incluso cuando logramos mantener la calma en medio de una tormenta, hay una clase de conflicto más silencioso que a menudo pasamos por alto: las relaciones que nos rodean. Porque a veces el caos no viene de lo externo, sino de los vínculos que permitimos cultivar en nuestro entorno más cercano.
El discernimiento que nos sostiene en la crisis también es el que nos ayuda a reconocer qué tipo de personas estamos permitiendo entrar en nuestro corazón. Y es que no toda compañía es bendición. Hay amistades que sanan y otras que drenan. Hay personas que Dios envía para levantarte, afirmarte y caminar contigo. Pero también hay quienes se acercan con palabras suaves, intenciones ocultas y apariencias piadosas, pero cuyo fruto es división, confusión o desgaste. ¿Cómo diferenciarlas? A través del discernimiento, ese radar espiritual que no se deja llevar por emociones o apariencias, sino por la verdad que viene del cielo. La Escritura nos da sabiduría clara sobre esto. En Proverbios 18:24 leemos: el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Esta verdad nos recuerda que no todas las conexiones son profundas, ni todas las cercanías son sanas. Hay amigos que son pasajeros, y otros que se convierten en una extensión del propósito de Dios para tu vida. Y para reconocer a cada uno, necesitas más que simpatía o afinidad, necesitas discernimiento. Jesús, que vivió rodeado de multitudes, también nos enseñó algo precioso sobre las relaciones verdaderas. En Juan 13:34-35, Él dijo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. El amor que viene de Dios no es posesivo, no manipula, no hiere, no controla. El amor verdadero edifica, afirma y da libertad para crecer en la voluntad de Dios. El discernimiento en las relaciones nos permite identificar si alguien está construyendo nuestra fe o debilitándola, si está animándonos a buscar más a Dios o distrayéndonos con lo terrenal. Nos da claridad para poner límites sin culpa, para retirarnos cuando es necesario y también para cuidar con más intención a esas personas que son un verdadero regalo del Señor. No ignores los signos. A veces Dios te está mostrando que esa relación no es para este tiempo de tu vida, y otras veces está enviándote a alguien para fortalecerte, pero tu corazón está demasiado herido para reconocerlo. Por eso, el discernimiento no solo protege, también abre los ojos para valorar lo bueno que hemos recibido y no repetir los errores del pasado. Hay quienes te rodean solo por lo que pueden obtener, otros porque reconocen lo que Dios ha depositado en ti, y hay unos pocos que sin buscar nada, simplemente aman tu alma y caminan contigo en oración y verdad. Esas personas reflejan el amor de Cristo. El discernimiento te ayuda a identificarlas, conservarlas y cultivarlas con gratitud. No temas alejarte de quien apaga tu fe, y no dudes en acercarte más a quien la aviva. Las relaciones no son neutras. O te acercan a Dios, o te alejan de Él. Por eso, pide al Señor un corazón sensible para reconocer lo que viene de Él y la fuerza para soltar lo que no. Porque una sola relación guiada por el cielo puede cambiar en tu historia, y una equivocada puede desviarte de tu destino. El discernimiento es el puente entre ambas. Hay vínculos que nos elevan espiritualmente y otros que solo encontramos claridad para discernirlos cuando vamos al lugar más íntimo del encuentro con Dios, la oración, porque no basta con observar con los ojos naturales o analizar con la lógica humana. Hay cosas que solo se revelan cuando el alma se arrodilla, y es ahí donde el discernimiento se vuelve más agudo, más certero, más espiritual. La oración no es un acto religioso, es un diálogo sagrado, es el lugar donde nuestros pensamientos se aquietan, nuestras emociones se ordenan y nuestro espíritu se alinea con el corazón de Dios. Y si de verdad queremos aprender a tomar decisiones que agraden al Señor, no podemos hacerlo sin pasar primero por el altar de la intimidad.
Santiago 1:5 nos deja una promesa que es tan directa como poderosa. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Es decir, el discernimiento no es reservado para unos pocos, está disponible para todo aquel que lo pida con fe. No es cuestión de intelecto, es cuestión de rendición. Cuando oramos, algo ocurre en lo invisible. Nuestros pensamientos comienzan a ser aclarados. Las decisiones dejan de ser un peso y se transforman en oportunidades para depender de Dios. Lo que parecía confuso empieza a tener sentido, no porque todo haya cambiado afuera, sino porque nosotros hemos sido transformados por dentro. El Salmo 32:8 reafirma esta verdad con ternura divina. Te haré entender, y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Dios no solo nos da dirección, nos acompaña mientras caminamos en ella. Pero esa guía no viene entre el ruido del mundo, sino en el silencio de una oración sincera. Es allí donde el discernimiento florece, donde lo que parecía incierto se vuelve comprensible, donde el alma deja de correr y empieza a caminar con propósito. Y cuando esa oración nace no solo del deseo de respuestas, sino del anhelo por estar con Él, entonces la paz toma el lugar de la ansiedad. Filipenses 4:6-7 nos lo recuerda con belleza. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Notas el orden? Primero viene la oración, luego la paz, y entonces la claridad, porque el discernimiento no siempre vendrá como una voz audible, pero sí como una convicción profunda, una serenidad que confirma, este es el camino, anda por él. Es esa sensación en el espíritu que te afirma, aun cuando no tienes todos los detalles. Por eso, si estás enfrentando decisiones, si hay caminos que no sabes si tomar, no corras primero a buscar opiniones. Corre al lugar secreto, dile a Dios lo que sientes, lo que temes, lo que necesitas, y luego quédate en silencio, escucha. A veces no responderá de inmediato, pero te dará la paz necesaria para esperar, y en el momento preciso abrirá tus ojos para que veas con claridad lo que antes no podías discernir. La oración no es solo un canal de comunicación, es el laboratorio donde Dios afina tu discernimiento, moldea tu carácter y te prepara para lo que viene. Porque quien ora con sinceridad nunca camina a oscuras, siempre encontrará luz en el rostro del Padre. A medida que el discernimiento se fortalece en la oración, también se despierta una sensibilidad especial para captar algo aún más profundo. El llamado que Dios ha puesto sobre tu vida. Porque no estás aquí por accidente, no eres fruto del azar. Hay un propósito divino esperando ser descubierto, y para reconocerlo necesitas más que conocimiento. Necesitas percepción espiritual. Muchas veces, ese llamado no se manifiesta con señales espectaculares ni con instrucciones audibles desde el cielo. En realidad suele revelarse en los lugares más inesperados, en medio de la rutina, en lo que parece común. Dios ama esconder lo eterno dentro de lo simple, para que solo los sensibles, los atentos, los que viven con el espíritu abierto, lo puedan notar. Esto lo vemos claramente en la historia de Moisés. Él no estaba en ayuno ni en vigilia. No estaba en medio de una campaña evangelística ni buscando una misión. Estaba en el desierto, pastoreando el rebaño de su suegro, una escena absolutamente ordinaria. Pero de pronto algo interrumpe esa normalidad, una zarza que arde sin consumirse.
algo fuera de lo natural, pero no tan llamativo como para forzar a cualquiera a detenerse. Moisés podría haberlo ignorado, podría haber seguido su camino, pero algo en su espíritu le hizo volverse a mirar. Y es ahí donde ocurre el milagro. Éxodo 3:1-10 nos muestra que Dios no lo llamó desde el fuego inmediatamente. Esperó, observó. Y fue cuando Moisés se acercó que el cielo habló. «Moisés, Moisés», clamó la voz divina. Esa escena marca un antes y un después. Ya no era solo un pastor en el desierto, era el hombre escogido para liberar a un pueblo entero. Esa es la esencia del discernimiento, saber cuándo detenerse, saber cuándo algo que parece pequeño es, en realidad, un código del cielo, porque Dios no se manifiesta siempre con estruendo. A veces apenas enciende una inquietud, a veces repite en tu corazón una misma palabra, a veces te pone frente a personas o situaciones que provocan preguntas que no se van. Y quien discierne, escucha. Quien escucha, responde. No ignores las zarzas ardientes que aparecen en tu camino. No siempre vendrán acompañadas de ángeles o visiones. A veces será una conversación que no puedes olvidar, un deseo que vuelve una y otra vez, una carga por servir, enseñar, ayudar, consolar, un fuego que no se apaga por más que intentes seguir con tu vida como si nada. Eso, amado, puede ser Dios llamándote. No lo apagues, no lo reprimas, acércate. Pregunta, escucha. Ahora bien, Moisés no respondió con seguridad absoluta. Su primera reacción fue el temor, la duda, la sensación de no estar a la altura. Preguntó, ¿quién soy yo para ir al faraón? Pero Dios no lo eligió por sus capacidades, sino por su disposición. No lo llamó porque fuera elocuente, sino porque tenía un corazón que podía ser moldeado. Eso es lo que Dios busca en ti. No perfección, sino obediencia. No experiencia, sino entrega. Muchos han dejado pasar su propósito porque estaban esperando sentirse listos. Pero en el reino de Dios, uno no se prepara antes para luego ser llamado. Es el llamado lo que inicia la verdadera preparación. El discernimiento te da la valentía de decir sí, aun cuando no tienes todos los detalles. Te da claridad para entender que si Dios está hablando, es porque Él mismo te capacitará. Y si lo que estás sintiendo últimamente no es confusión, sino un llamado, y si esa repetida sensación de «hay algo más» es una zarza encendida, frente a ti, mira bien, escucha con atención, pregunta al Señor si es Él quien te está llamando a un nuevo nivel, a una nueva temporada, a una misión que quizás no habías imaginado. La vida de Moisés cambió radicalmente después de aquel encuentro. De pastor de ovejas, pasó a ser pastor de naciones, de fugitivo temeroso a libertador valiente. ¿Qué lo hizo diferente? No su linaje, no su preparación, sino su disposición a detenerse, a mirar, a acercarse y a obedecer. ¿Y tú, qué harás cuando Dios encienda una zarza delante de ti? Cuando el propósito de Dios se revela, no siempre viene acompañado de certezas absolutas. Incluso aquellos que escuchan su voz, que han tenido encuentros con Él, que han visto señales y milagros, pueden atravesar momentos de duda, porque la fe no es la ausencia de preguntas, sino la decisión de confiar incluso cuando no todas han sido respondidas. Y es ahí donde el discernimiento se convierte en una lámpara que no elimina la niebla, pero permite seguir caminando sin tropezar. El corazón humano es complejo. Podemos ser testigos de cosas extraordinarias y aún así sentirnos inseguros cuando llega el silencio, cuando no vemos resultados inmediatos o cuando lo que Dios promete parece tardar. La duda,
lejos de ser una señal de incredulidad permanente, muchas veces es una señal de que el alma está luchando por creer en medio de su fragilidad. Pero hay una buena noticia. Dios no rechaza al que duda, si ese corazón sigue buscando la verdad. Uno de los ejemplos más humanos y conmovedores que encontramos en las Escrituras es la historia de Tomás. En Juan 20, 24, 29, se nos muestra a un discípulo que, a pesar de haber caminado con Jesús, no pudo aceptar la noticia de su resurrección sin pruebas visibles. Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto mi dedo en el lugar de los clavos y mi mano en su costado, no creeré, dijo con honestidad brutal. Su incredulidad no era un rechazo a Cristo, sino una necesidad desesperada de certeza. Y es ahí donde la gracia de Jesús brilla con más fuerza. Él no descalifica a Tomás, no lo avergüenza delante de los demás, no lo excluye por no creer de inmediato. Al contrario, 8 días después, se presenta ante él y le dice exactamente lo que su corazón necesitaba oír. Pon aquí tu dedo, no seas incrédulo, sino creyente. Jesús responde a la duda con presencia y a la inseguridad con amor. Ese es el modelo divino, no castigar al que duda, sino revelarse a él con misericordia. Pero hay algo aún más profundo en esta escena. Jesús añade una frase que trasciende a Tomás y llega hasta nosotros. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Aquí entra en juego el discernimiento, porque la fe madura no se construye solo con evidencias, sino con una percepción espiritual, que sabe reconocer la voz de Dios incluso cuando los ojos no ven y las manos no tocan. El discernimiento toma el lugar de la duda no negándola, sino llevándola ante el trono de la verdad. Muchos hoy están como Tomás. Amaron a Jesús, caminaron con él, pero un trauma, una pérdida o una promesa que no se cumplió a tiempo, dejó grietas en su fe. Y cuando esas grietas no son tratadas con discernimiento, pueden convertirse en muros. Por eso es tan importante cultivar un corazón sensible, capaz de decir, Señor, no entiendo todo, pero estoy dispuesto a creer. El discernimiento es ese susurro del Espíritu que te dice, aunque no veas, estás en el camino correcto, aunque dudes, no estás perdido, yo estoy aquí. Tal vez no tendrás la aparición física de Cristo como Tomás la tuvo, pero sí puedes tener momentos donde su presencia es inconfundible. Un versículo que salta de la página, una paz que no tiene explicación. Una palabra exacta en el momento justo, una oración respondida cuando menos lo esperabas. Discernir esas señales requiere un corazón dispuesto, una fe que escucha más allá del ruido, una mirada que ve más allá de la superficie. Y lo más hermoso de todo es que Jesús no pide una fe perfecta, sino una fe dispuesta. No exige que no dudemos jamás, sino que, cuando lo hagamos, no dejemos de buscarlo. El discernimiento no borra todas las preguntas, pero te lleva directo a aquel que tiene todas las respuestas. Y cuando decides confiar, aunque todavía haya sombras, descubres que la luz de su presencia es más que suficiente para continuar, porque el que cree sin ver no está ciego, está guiado por una fe que ve lo que los ojos naturales no pueden captar. Y esa es la fe que agrada a Dios. A veces, incluso después de haber vencido una gran duda, el enemigo no se rinde. Si no logra confundirnos por dentro, intentará engañarnos desde fuera, porque la batalla por la fe no solo se libra en el corazón, también en la mente especialmente. Cuando escuchamos enseñanzas que suenan bien, pero están alejadas de la verdad de Dios. El discernimiento no se detiene al creer, se activa también al evaluar. Vivimos tiempos donde la voz de Dios compite con una multitud de mensajes que dicen venir de Él.
Cada día aparecen nuevas doctrinas, interpretaciones personales, profecías en cadena, discursos que prometen revelación, pero no llevan al arrepentimiento ni a la cruz. En medio de esa mezcla es fácil perderse si no tenemos anclaje en la palabra. Y es ahí donde el discernimiento se convierte en algo más que útil, se vuelve urgente. Hechos 17:11 nos presenta a los creyentes de Berea como ejemplo vivo de cómo actuar con sabiduría espiritual. Ellos escuchaban atentamente las enseñanzas de Pablo y Silas, pero no se quedaban solo con la emoción del momento. Escudriñaban cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Esa actitud revela madurez, responsabilidad y, sobre todo, un compromiso profundo con la verdad. Ellos no rechazaban el mensaje, lo examinaban a la luz de la palabra. Este principio es clave para nosotros hoy, porque no todo lo que brilla viene del cielo. A veces el error se viste con apariencia de piedad, palabras seductoras, promesas de bendición inmediata, mensajes centrados en el hombre más que en Dios. Y si no tenemos discernimiento, podemos abrazar ideas que parecen espirituales, pero que poco a poco nos alejan del verdadero evangelio. El discernimiento actúa como una alarma en el espíritu. Te inquieta cuando algo suena bien, pero no está alineado con el carácter de Cristo. Te hace buscar confirmación, no desde la sospecha, sino desde el amor por la verdad. Porque quien ama la verdad no acepta cualquier mensaje solo porque emociona o impresiona. Lo examina, lo compara, lo filtra. Y si no pasa por el filtro de la Escritura, lo descarta, aunque venga de labios famosos o en escenarios ruidosos. Pero para poder evaluar correctamente necesitamos conocer la voz original. No se detecta una falsificación comparando errores, sino conociendo la autenticidad. Y eso solo se logra cuando escudriñamos la palabra como lo hacían los bereanos, con constancia, con humildad, con deseo sincero de aprender. No para tener razón, sino para vivir en la verdad. El Espíritu Santo es nuestro Maestro fiel. Él no solo revela, también confirma. Cuando estás lleno de su presencia, puedes oír un mensaje y sentir en lo profundo: aquí hay algo que no cuadra. No necesitas argumentos humanos, basta con su testimonio interior. Él trae paz donde hay verdad y produce incomodidad cuando algo no está limpio. Pero para oírle, hay que cultivar intimidad con él, sin ruido, sin prisa, con entrega. Muchos han caído en doctrinas torcidas porque dejaron de escudriñar. Cambiaron la Biblia por frases bonitas, el Evangelio por motivación, la revelación por espectáculo. Se llenaron de palabras, pero no de verdad. Y cuando llegó la prueba, no tenían raíz. El discernimiento te guarda de esa fragilidad. Te da fundamento, te ancla. Te permite ver lo que otros ignoran y sostenerte cuando todo lo demás tiembla. No se trata de desconfiar de todos, sino de amar tanto la verdad que no aceptes nada menos. Escudriñar no es orgullo, es reverencia. Y el discernimiento no es arrogancia, es humildad activa. Es reconocer que solo Dios tiene la verdad absoluta y que tú y yo necesitamos su guía para no ser arrastrados por vientos de doctrina que prometen mucho, pero no transforman nada. Vivir con discernimiento es abrazar la palabra como escudo y al Espíritu como guía. Es caminar con los ojos abiertos, no por miedo, sino por sabiduría. Porque el que ama la verdad no solo la defiende, también la discierne. Y esa es una de las armas más poderosas que el cielo ha puesto en tus manos. Cuando el alma aprende a filtrar lo que oye, lo que cree y lo que guarda, también empieza a experimentar una transformación interior profunda, porque el discernimiento no solo protege de lo externo, también restaura lo que está roto por dentro. Y una de las señales más claras de que estás caminando alineado con la voluntad de Dios
es la paz, que comienza a habitar donde antes solo había ansiedad y confusión. La paz verdadera no nace de tener todo bajo control. No se sostiene por la ausencia de problemas ni se construye sobre seguridades humanas. La paz que viene de Dios es otra cosa. Es una presencia que calma el caos. Es una certeza que no depende del entorno. Y esa paz, tan deseada y tan escasa en el mundo, es una consecuencia directa del discernimiento espiritual. Filipenses 4, 6, 7 lo expresa con una fuerza conmovedora. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Este no es solo un consuelo, es una promesa, una realidad alcanzable cuando aprendemos a entregar, a confiar y a caminar bajo la dirección del Espíritu. Cuando desarrollas discernimiento, ya no reaccionas como antes, ya no decides desde el impulso ni actúas bajo presión emocional. Comienzas a escuchar más, a hablar menos, a identificar lo que viene de Dios y lo que es solo distracción o carga innecesaria. Y esa claridad te lleva a decisiones más sabias, más alineadas con el corazón del Padre. Decisiones que incluso si no son fáciles, vienen acompañadas de una paz que confirma, esto es lo correcto. La paz interior no es ausencia de conflicto, sino una evidencia de presencia divina. Es saber que estás en el lugar correcto, haciendo lo que Dios te pidió, aun si el entorno no es perfecto. Es poder dormir tranquilo, no porque todo esté resuelto, sino porque estás confiando en quien tiene el control de todo. Y esa paz no se explica, se experimenta. Tal vez tú has estado en una temporada donde todo parece inestable, donde tomas decisiones pero no sientes descanso, donde oras pero sigues inquieto. Esa incomodidad puede ser una señal de que algo no está alineado. Y no para castigarte, sino para invitarte a detenerte, a escuchar, a discernir. Porque cuando escuchas la voz del Espíritu y obedeces su dirección, no importa cuán incierto sea el camino, tu alma estará en calma. Hay una paz que el mundo no puede fabricar. No se compra, no se aprende en libros, no se logra con técnicas de relajación. Es una paz que solo el cielo puede impartir, y que llega como fruto de una vida que busca y discierne la voluntad de Dios. Esa paz no solo se siente, también te guarda. Protege tus pensamientos del miedo, tu corazón de la desesperanza, tus pasos de caminos equivocados. A veces, esa paz viene después de un acto de rendición, después de decir, Señor, ya no quiero hacer mi voluntad, quiero hacer la tuya. Y otras veces llega como una confirmación silenciosa, una tranquilidad inexplicable que desciende cuando das el paso correcto. No hay confusión, no hay nudos en el alma, no hay peso, solo reposo, solo confianza. No es una emoción pasajera, es un estado espiritual sostenido por la obediencia, porque el discernimiento no solo te dice qué hacer, también te enseña cómo hacerlo y cuándo. Y cuando esa obediencia es sincera, viene acompañada de una recompensa celestial, la paz que guarda, que guía, que fortalece, la paz que te recuerda que no estás solo, que Dios está involucrado en cada detalle y que nada escapa de su mirada. Esa es la paz que transforma, la que marca a los que han aprendido a vivir guiados por el Espíritu, la que no depende del pronóstico, ni del diagnóstico, ni del resultado. Una paz que nace de la confianza plena en la voluntad de Dios y que solo puede habitar en aquellos que han aprendido a discernir su voz en medio del ruido del mundo. Quien ha aprendido a descansar en la paz que viene de Dios, también descubre que esa paz no lo inmoviliza, lo prepara. Porque una mente tranquila y un corazón alineado con el Espíritu pueden mirar hacia el futuro no con miedo,
sino con esperanza. Esa es la diferencia que marca el discernimiento. No solo te da claridad para el presente, sino estabilidad para enfrentar lo que aún no ha llegado. El futuro puede ser un territorio aterrador para quien vive guiado por la ansiedad, pero para el que vive guiado por Dios se transforma en una promesa. Y no porque sepamos exactamente qué vendrá, sino porque confiamos en quien lo gobierna todo. El discernimiento nos entrena para no correr detrás del mañana con desesperación, sino para caminar hacia él con sabiduría, paso a paso, firmemente enraizados en la voluntad del Padre. Las Escrituras nos dan dirección precisa para esa caminata. Proverbios 4:25-27 nos exhorta con palabras llenas de visión. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Aquí vemos un principio poderoso. No se trata de ver todo el camino, sino de mantener el enfoque en el siguiente paso correcto. Y para eso necesitamos discernimiento. A menudo, el problema no es la falta de oportunidades, sino la confusión frente a ellas. Se abren varias puertas al mismo tiempo y no sabemos cuál cruzar. Nos llegan voces, consejos, presiones, expectativas. Todo parece urgente, todo parece importante, pero solo una cosa es necesaria: escuchar lo que Dios está diciendo. Y eso no siempre será lógico para el mundo, pero siempre traerá paz al espíritu. El discernimiento te permite filtrar entre lo atractivo y lo correcto, entre lo rápido y lo duradero, entre lo que te impulsa y lo que te distrae. No se trata solo de tomar decisiones sabias, sino de decisiones alineadas, porque aún una buena elección puede no ser la voluntad de Dios si no es el tiempo correcto, o si no nace de su instrucción. Jeremías 29:11 nos recuerda una verdad que debe ser ancla en toda decisión futura. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Ese fin no es incierto, aunque no lo veas. Es un destino definido por Dios, lleno de sentido, fruto de su amor eterno por ti. Y el discernimiento es el mapa que te guía hacia él sin desviarte. Algunas veces, seguir ese mapa implicará hacer ajustes, cambiar de rumbo. Reconocer que el camino por el que ibas ya no refleja lo que Dios quiere hacer contigo. Y eso no es señal de fracaso, sino de madurez. El discernimiento también te da valentía para retroceder cuando es necesario, para pausar cuando el alma está apurada, para obedecer incluso cuando no entiendes todo. Caminar hacia el futuro sin discernimiento es como avanzar en la niebla sin luz. Pero quien aprende a buscar dirección antes de dar el siguiente paso, evitará muchos tropiezos. Las decisiones no serán perfectas, pero serán guiadas. Y eso es lo que importa. Saber que no estás moviéndote por miedo ni por impulso, sino por revelación. Quizás hoy estés frente a decisiones importantes. O quizás sientes que perdiste tiempo, que tomaste desvíos, que no sabes cómo volver al camino. Escucha, si aún respiras, Dios aún está guiando tu historia. Él no cancela planes por errores pasados. Él redirige, restaura, reescribe. Y el discernimiento es su manera de hacerte ver el siguiente paso, aunque todavía no entiendas el destino completo. No pongas tus ojos en lo que puede fallar. Pon tus ojos en aquel que nunca falla. Él no te dio discernimiento para que vivas temiendo el futuro, sino para que lo enfrentes con visión. Y quien vive con visión camina con propósito, sin correr por ansiedad, sin paralizarse por miedo y sin desviarse por presión. Camina con la certeza de que su destino ya está en las manos de Dios y con discernimiento
sabrá cómo llegar hasta él. El futuro no se conquista con fuerza, sino con dirección. Y esa dirección no viene de la lógica, ni del instinto, sino de un don que Dios está dispuesto a darte cada día, el discernimiento, una capacidad espiritual que no se limita a grandes decisiones o crisis profundas, sino que debe convertirse en la brújula constante para cada paso que damos en nuestra vida cotidiana. Dios nunca tuvo la intención de que vivas a tientas. Su deseo es guiarte, mostrarte, revelarte lo que necesitas, saber en el momento justo. Y eso no ocurre solamente a través de experiencias sobrenaturales o momentos extraordinarios. El discernimiento se activa también cuando escuchas una conversación, cuando tomas una decisión laboral, cuando eliges cómo responder a alguien que te hirió. Es para lo alto y lo simple, para lo urgente y lo habitual. Si miras hacia atrás, en todo lo que hemos recorrido hasta aquí, verás cómo Dios ya ha usado el discernimiento en múltiples dimensiones. Lo vimos en Salomón, que pidió sabiduría para gobernar con justicia, en José, que supo interpretar sueños que determinaron su futuro, en Daniel, que obtuvo claridad bajo presión, en Samuel, que aprendió desde joven a distinguir la voz de Dios, en Felipe, que obedeció al Espíritu Santo para encontrarse con un alma hambrienta, y en Moisés, que reconoció en lo cotidiano una señal divina que cambió su historia. Pero todas esas historias no son reliquias del pasado, son ventanas que nos muestran lo que Dios quiere hacer contigo también. Él quiere darte discernimiento para tus relaciones, para saber cuándo acercarte y cuándo guardar distancia, para identificar quién edifica tu fe y quién debilita tu corazón. Él quiere darte discernimiento en tus decisiones financieras, para que no te dejes llevar por la codicia ni por el temor, sino por una visión alineada con su voluntad. En tus momentos de dolor o confusión, el discernimiento te recuerda que no todo lo que duele es malo, y que no todo lo que brilla es de Dios. Te ayuda a leer las señales del cielo en medio del caos, a encontrar propósito en la espera, a tomar decisiones no por impulso, sino por revelación. También necesitas discernimiento en tu vida espiritual. En un mundo lleno de voces que suenan santas pero no lo son, el discernimiento es tu protección. No todo lo que se predica tiene la verdad. No todo lo que se dice en nombre de Dios refleja su carácter. Y tú no fuiste llamado a ser ingenuo, sino firme, sabio, maduro. Eso no significa sospechar de todo, sino evaluar todo con la palabra y con el testimonio del Espíritu. Este don no es automático, pero sí es accesible. Santiago 1:5 lo afirma sin rodeos. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. No dice que la da solo a pastores, ni a líderes, ni a gente perfecta. Dice que la da a todos. Y tú estás incluido en esa promesa. El discernimiento no reemplaza la fe, la fortalece, no elimina los desafíos, los encuadra en la perspectiva correcta. No te ahorra decisiones difíciles, pero sí te da la luz suficiente para atravesarlas con paz, porque quien discierne no camina más rápido, camina más seguro. Tal vez llegaste hasta aquí deseando tener más claridad. Quizás hay áreas de tu vida donde sientes confusión o inseguridad. Escucha bien, no necesitas hacerlo solo, no tienes que depender de tu razonamiento ni del consejo de los demás como único recurso. El Espíritu Santo quiere ser tu guía, y el discernimiento es una de las formas más poderosas en las que Él te conduce. Aplicarlo en todas las áreas de tu vida no es complicado. Es una decisión diaria. Antes de hablar, discernir; antes de actuar, preguntar; antes de moverte, buscar su paz. Con el tiempo, se vuelve natural. Tu oído espiritual se afina,
Tu corazón se vuelve más sensible, tus pasos más estables, y tu vida entera comienza a reflejar que no vives por tus impulsos, sino por la dirección de aquel que nunca falla. Ese es el regalo que Dios quiere darte. No una vida sin desafíos, sino una vida con dirección. No un camino fácil, sino un camino claro. No todas las respuestas de inmediato, pero sí toda la guía necesaria para tomar el siguiente paso. Y con discernimiento, ese paso siempre será firme. Hay decisiones que no se notan desde fuera, pero lo transforman todo por dentro. Decisiones que nacen del discernimiento, de esa voz suave del espíritu que no grita, pero guía. Cuando el creyente comienza a caminar con esta voz como brújula, su vida entera empieza a tomar una forma distinta. Ya no vive desde la reacción, sino desde la convicción. Ya no corre por ansiedad, sino que avanza por dirección. El discernimiento no se limita a evitar errores. Es una sensibilidad que te conecta con el ritmo de Dios en cada aspecto de tu existencia. Desde cómo interpretas tus pensamientos hasta cómo respondes a las personas que te rodean. Es la sabiduría que te hace fuerte por dentro, incluso cuando todo a tu alrededor parece temblar. Y lo más hermoso es que este discernimiento no es para unos pocos. Es una invitación abierta para todo aquel que quiera caminar más cerca de Dios. No importa cuánto tiempo llevas en la fe, ni cuántos errores has cometido. El discernimiento está disponible para los humildes, para los que preguntan, para los que deciden no actuar sin antes haber escuchado al Señor. Poco a poco, esa sensibilidad se convierte en una forma de vida. Tu espíritu se afina. Tu corazón deja de adelantarse. Tus palabras se vuelven más precisas, tus decisiones más estables, tus pasos más intencionales. Y esa estabilidad no es producto de tu fuerza, sino de una comunión profunda con el Espíritu Santo, quien ha prometido guiarnos a toda verdad. Lo vimos reflejado en cada historia que compartimos, desde José hasta Samuel, desde Moisés hasta Daniel, desde Felipe hasta Tomás. Hombres comunes con luchas reales que fueron guiados por una convicción espiritual más fuerte que el ruido de sus emociones. Y si ellos pudieron vivir así, tú también puedes. El discernimiento transforma cómo ves el tiempo, las personas, las oportunidades y los desafíos. No todo lo urgente es importante. No todo lo que brilla es valioso. No todo lo que suena espiritual viene de Dios. Pero quien ha sido entrenado en discernimiento aprende a distinguir, aprende a esperar, aprende a confiar. Y esa sabiduría no solo cambia tus elecciones, cambia tu atmósfera, trae paz a tu casa, trae claridad a tus conversaciones, trae firmeza a tu caminar. Porque cuando vives discerniendo, estás alineado con la frecuencia del cielo y todo en tu vida comienza a reflejar el carácter de aquel que te guía. Tu forma de orar cambia. Ya no solo pides cosas, ahora pides dirección. Ya no buscas alivio inmediato, ahora buscas propósito. Ya no actúas por miedo, ahora actúas por obediencia. El discernimiento te moldea por dentro hasta que tu vida entera se vuelve un reflejo de la voluntad de Dios. Y mientras más lo practicas, más lo reconoces, más lo valoras, más dependes de Él, porque sabes que sin discernimiento, hasta lo bueno puede convertirse en trampa, pero con discernimiento, hasta lo difícil se transforma en puerta hacia el crecimiento. No dejes de cultivar esta sensibilidad. No ignores esa voz suave que te susurra cuando todos gritan. Porque esa voz no solo te protege, te transforma. Hemos llegado al final de este viaje, y no ha sido un viaje cualquiera. Ha sido un recorrido profundo por los caminos de la sabiduría divina, por las sendas ocultas del discernimiento, por esas rutas silenciosas donde la voz de Dios se escucha más claramente.
Si estás aquí, si llegaste hasta estas últimas palabras, déjame felicitarte con el corazón, porque no todos llegan. Muchos se quedan en la superficie, muchos empiezan, pero no terminan. Muchos se distraen, se apagan, se rinden, pero tú no. Tú perseveraste, tú permaneciste, y eso dice mucho de ti. Dice que hay un anhelo real en tu alma. Dice que no estás aquí por emoción, sino por propósito. Dice que deseas más que palabras bonitas, deseas revelación. Deseas ser guiado por Dios, y no por tus emociones, no por el ruido del mundo, no por lo que todos hacen, sino por la voz suave y firme del Espíritu Santo. Hoy descubriste que el discernimiento no es algo lejano, reservado a unos pocos. Es un regalo disponible. Es una promesa que Dios hace a todos sus hijos. Es una herramienta que te permite caminar con claridad, decidir con seguridad, escuchar con profundidad y vivir con propósito. A través de cada bloque, fuiste aprendiendo a reconocer esa voz que a veces no grita, pero nunca deja de hablar. Viste cómo Dios se manifiesta en sueños, en personas, en momentos. Aprendiste a filtrar lo falso, a identificar el engaño, a permanecer firme en medio de la confusión. Y ahora quiero que hagas algo simbólico pero poderoso, algo que selle esta enseñanza en lo más profundo de tu alma. Quiero que comentes la frase: Dios, quiero tu dirección. Escríbela con fe, escríbela con humildad. Escríbela como una oración visible, como una declaración pública de que has llegado hasta el final porque anhelas caminar en su voluntad. Que esta frase sea una semilla sembrada hoy, que dé fruto todos los días de tu vida. Y mientras escribes, piensa en lo que has recibido. Piensa en cómo sería tu vida si aplicas esto cada día. ¿Cuántas decisiones serían diferentes? ¿Cuántos errores evitarías? ¿Cuánta paz ganarías? ¿Cuántas veces podrías decir, Dios me habló, en vez de decir, me equivoqué? Porque cuando hay discernimiento, hay menos confusión y más propósito, menos ansiedad y más paz, menos ruido y más dirección. Y ahora escucha bien esto. Imagina que este canal es una antorcha en medio de un mundo en tinieblas. Cada video es una chispa, cada enseñanza una llama. Tú vienes aquí, recibes luz, claridad, aliento, pero ¿qué harás con eso? ¿Te irás sin más, como si nunca hubieras oído? ¿Dejarás que esta llama se apague en silencio? Compartir este video no es solo un acto digital, es un acto espiritual, es multiplicar la luz. Es extender la voz de Dios a otros que también están perdidos, confundidos, atrapados entre decisiones que no saben cómo tomar. Si este mensaje te tocó, si el discernimiento te fue revelado, hoy no te lo guardes. Hay alguien esperando justo esta palabra. Haz tu parte, sé canal, sé voz, sé fuego que enciende a otros. Y si aún no te has suscrito, déjame hablarte con amor, pero también con verdad. No sigas caminando sin dirección. No sigas apagando lo que el cielo enciende. Suscribirte no es un clic cualquiera. Es una decisión espiritual. Es elegir llenar tu alma de palabra, de dirección, de verdad. Es decirle a Dios, quiero seguir aprendiendo. Quiero mantenerme despierto. Quiero seguir creciendo. Este canal no es solo contenido. Es un altar. Es un refugio para el alma. Es un lugar donde la fe se alimenta, donde la confusión se disipa, donde el Espíritu Santo habla. Si ya estás suscrito, te bendigo. Si aún no lo estás, este es el momento. No dejes que la llama se apague por indiferencia. No permitas que lo que comenzó aquí termine en la nada. Hazlo ahora. Mantente cerca. Mantente encendido. Gracias por estar aquí. Gracias por llegar hasta el final. Gracias por buscar más, por no conformarte, por anhelar ser guiado. Que esta enseñanza no se quede como recuerdo, sino que se convierta en tu nueva forma de caminar.
Que cada paso a partir de hoy esté lleno de discernimiento. Que cada decisión esté marcada por la sabiduría del cielo. Y que tu vida se convierta en un testimonio de alguien que no vive por vista, sino por dirección divina. Dios te bendiga. Sigue buscando, sigue discerniendo, sigue caminando, porque el que es guiado por Dios nunca camina en tinieblas.